Bien, amigas y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con el maestro Carlos, maestro matemático. Y bueno, pues ahí nos estuvo contando un poquito de su historia. Muy padre su historia de su vida, lo cual después espero que también nos dé la oportunidad de contárnosla. Pero en este momento venimos con un trabajo muy especial porque ya están muy cerca los Chitas Corpus o los hijos de Corpus y gustaría muchísimo que nos contara el maestro lo que él recuerda, porque él se fue muy chico de aquí de San Pedro el Alto, pero nos va a contar un poquito de su parte, de su memoria, de todo lo que hubo alrededor de los Chitas. Por favor, maestro. Con mucho gusto. Eh, Decía que yo nací aquí a los 14 años me fui. Entonces lo poco que recuerdo yo de ese periodo era de que los corpus aquí veíamos nosotros los jueves, pero ellos antes iban hasta Temascalcingo, allí se quedaban y hasta el otro día regresaban y se vestían, pues eran puros hombres en primer lugar. En ese tiempo eran puros hombres, no había mujeres, no había niños, niñas, no, eran puros hombres mayores. De tal manera que se escogían aquellas personas que quisieran vestirse de mujer, y así se hacía, así se hacía. Eh, Normalmente la indumentaria que utilizaban pues era de la fibra del maguey o la misma penca del maguey seca. Eh, en el monte había, no sé si todavía hay, una clase de palma cuya cáscara se despega bonito, queda como corcho. Entonces también con eso hacían la máscara. En realidad eso de viejo de Corpus, pues así se entendía en nuestra tradición de aquellos tiempos, de que era una especie de sarcasmo que hacía el pueblo para 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 el extranjero, para el español que llegaba. Normalmente otras culturas parece ser que existe la misma explicación, que se vestían tal como venían vestidos los españoles, pero una especie de burla, una especie de sarcasmo, algo así, ¿no? Entonces aquí lo que se tenía en ese tiempo como creencia, como tradición, era eso, una, 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 un sarcasmo hacia los Españoles. españoles que llegaron aquí. Eh, Pienso que venían con los frailes que llegaron aquí en ese tiempo, ¿no? No, hasta ahorita yo no he encontrado, he leído, pero no he encontrado nada de la historia de cuándo se fundó San Pedro. De tal manera que no hay nada escrito, solamente por tradición, no hay una precisión. Entonces es lo que yo puedo comentar, ¿no? Únicamente que eso era como una burla que se hacía. Lógicamente que al correr el tiempo fue mezclándose como en todas partes, ¿no? Fue mezclándose con la cultura del español, en este caso predominantemente la religión católica. Hasta ahí puedo yo comentar, pero primero recalco que eran Eran puros hombres los solo que, hombres aquí. puros ¿Usted hombres. de su familia veía a la gente que salía de viejos o en su familia no era como parte de la tradición? Discúlpame. ¿En su familia había gente que se vestía de chitas cuando usted era joven? Pues los que participaban aquí, francamente yo desconozco si era una especie de cargo o no sé, porque como la iglesia siempre manejaba así, o lo ha manejado así, que cargos para San Pedro, no sé si había una especie de tradición de esa manera, ¿no? Lo que yo recuerdo es que los que querían ir, pues se iban, pero quién lo manejaba eso no tengo idea. Supuesto que pues no había un trato de nosotros. El niño en ese tiempo, en la sociedad, en la familia, prácticamente lo que hacía el adulto, muy por allá, no podía uno acercarse con los adultos mayores, con los adultos prácticamente, porque el niño no tenía por qué estar escuchando de ellos. De tal manera que todos los que participaban aquí pues eran adultos, O eran sea que en ese personas adultas. momento los niños no estaban
inmiscuidos, como ahora. Como ahora no. Y mucho menos una mujer. Mucho menos, ¿sí? La plática de los papás, de los tíos, de los mayores, no podían acercarse ahí, porque lo corrían a uno. Esto no es para ti, simplemente. Prácticamente no había una vida social, padre y madre, o digo, hijo, padre, o hijo, mamá. No existía eso. Simplemente la corrección que hacía el papá era hasta cierto punto brutal, ¿no? A golpes, a base de golpes, educaban al niño. A base de golpes era la manera. Y bueno, usted que cuando los veía en ese momento que era como alejados, ¿para usted qué simbolizaba la danza de los viejos? Pues le comentaba, ¿no? Hace rato que para mí lo que simbolizaba, que yo escuchaba así, era una especie de burla que se le hacía tal como se vestía, porque aquí el indígena, nosotros los indígenas, en todos los sentidos, pues somos, ¿cuál es la palabra cuando no tiene uno vellosidades? Lampiño. Ajá, exactamente. Entonces es muy raro que encontremos aquí un indígena de esa Con índole, barba, con barba, claro. es muy difícil. Por consiguiente, los únicos que traían, pues eran los españoles. De tal manera que haciendo esa comparación o haciendo esa hilación, pues era exactamente eso, que era como una especie de burla porque Claro, tenían todos la tienen barba. barba, sí, tienes Exactamente. razón, no lo había visto. Pero el indígena no. Claro, sí, es una burla a la cara De los españoles de que los llegaron. españoles, Exactamente. efectivamente, ahorita que lo veo, sí, por eso las Exactamente. barbas. Exactamente, porque no hay, el indígena no tiene eso. No hay varas, no hay patillas y todo eso, no lo hay. Ok. Así es. Entonces, ahí retomamos la teoría que nos dice que sí era como la burla al hacendado, ¿no? Exactamente.